expansionmedios.com, impactando tus sentidos. Y se usa la palabra nación para hablar de esta nueva colectividad que surge y se establece y se consolida en el siglo XIX como resultado de un proceso de sustitución en el principio de legitimación, es decir, en vez de la legitimación monárquica, empieza a surgir y consolidarse el principio de la legitimación del pueblo, de la nación, de este colectivo que no se sabe qué es y para la cual se usan esas palabras indistintamente: pueblo, nación, etnia. Y ustedes ven que son las mismas palabras que usan los antropólogos en esa época para definir esas colectividades de las cuales no saben cómo llamarlos, de las cuales al parecer está compuesta no solamente Europa con sus estados-nación nacientes, sino toda la especie humana. Esa palabra nación tal vez es la más pensada y es la que empieza a pensarse como una realidad cuando es en el siglo XIX una ficción. Esa ficción de un territorio unificado con una población que vive allá desde tiempos inmemoriales, que tiene un idioma, que tiene un espíritu nacional, luego se va a hablar del carácter nacional, que tiene un conjunto de instituciones que lo distingue de instituciones de los vecinos. Todo esto en el siglo XIX, como todos sabemos, bien una ficción, porque no existe ningún país europeo que tenga todo esto. No existe ningún país donde la población siempre ha vivido allá, sino en todas partes ha habido población que ha llegado, que se ha mezclado con la población que vivía allá, que era población que antes había venido también de otras partes. No existe ningún país europeo que tenga un solo idioma, aunque en el siglo XIX se establece formalmente la lengua nacional como una de ellas, como la que muchas veces elimina a las otras. En todos los países pasa, en España todos lo conocemos bastante bien, lo mismo pasa en Francia, en Alemania, en los países del oriente de Europa, en Italia, etcétera, etcétera. Y no existe ningún país que tenga un sistema de pesas y medidas, de pesos y medidas, por ejemplo, ¿no? Y los nuevos estados-nación se crean una institución que empieza a crear la nación. Y esas instituciones son varias y entre ellas una que es la escuela, ¿no? En la escuela, ¿qué es lo que se aprende en la escuela desde entonces hasta hoy? Es un proceso de alfabetización y de escolarización forzada, coactiva de la población, donde se aprende matemáticas un poquito, pero se aprende el alfabeto, se aprende a escribir, y escribir no se aprende, y matemáticas tampoco, sino se usa un idioma. Se aprende un idioma, se aprende el idioma, porque uno no puede pensar una nación sin que haya un idioma. Y se piensa en qué es lo que se lee. Se lee la literatura. La literatura es la literatura en una genealogía artificialmente construida, al final de la cual está el idioma nacional que se enseña en la escuela y que es el único idioma con el cual se puede hablar con los gobernantes y donde se pueden hacer los trámites. Es el idioma en el cual se aprende la historia nacional, que tampoco existe, porque en muchos países son muchas historias regionales, además de las locales, desde luego. Pero ahora se construye una historia nacional. Entonces uno ve, y ustedes lo ven en el uso de la palabra, siempre es uno. Es decir, la idea de la nación queda ligada a la idea de la unidad nacional, y lo que queda como fuerte en la idea de la unidad es la uniformidad, es la palabra uno. Una nación se puede pensar solamente si es un idioma, un conjunto de instituciones, un espíritu nacional, un carácter nacional, un conjunto de símbolos nacionales que identifican al conjunto. Y a pesar de que se sabe que existen otros, esta uniformidad que de esta manera se construye, sigue utilizándose hasta el día de hoy para pensar una nación moderna, una nación administrable, una nación gobernable. En México creo que una de las personas que más
han pensado sobre la continuidad de esa manera de pensar las colectividades modernas ha sido precisamente Luis Villoro, con sus reflexiones sobre el Estado-Nación, sobre esta idea de la uniformidad que se establece a través de las escuelas, pero se establece también, y todos lo sufrimos, a través de la burocracia, ¿no? Para la cual lo único que es peor que uno es cualquier cosa que sea más que uno, ¿no? Porque hay una forma de hacer las cosas, y la burocracia alocada, ahora digitalmente alocada, es mucho peor, porque antes todos sabemos, cuando tenemos que llenar formularios, hay una forma de llenarlas. Antes uno podía escribir algo al margen. Ahora está el asterisco, y si usted no llena eso del asterisco en la forma como se debe llenar, entonces simplemente no pasa a la siguiente máscara del formulario. Entonces esa idea de pensar la colectividad máxima, la que da el sistema normativo básico, de pensarla en términos de uno, esto obviamente choca en muchos países donde levantan la voz aquellos que dicen que sí somos también de estos, pero somos al mismo tiempo diferentes. Este proceso que en América Latina ha sido cada vez más visible a partir de fines de los años 80, con el surgimiento o con la mayor visibilización de los movimientos indios en los países, y donde surge la idea de pensar el país de otra forma, como un país, pero con muchas culturas, con muchas formas de pensar, con muchas formas de hablar incluso, ¿no? Y siempre con la idea, pero que nos cuesta mucho trabajo pensar simplemente a nivel de modelo, otra cosa que sea algo organizable, cuando son muchos que participan y que no quieren dejar de ser lo que son para participar en ese conjunto común. Una segunda idea que también identifica al siglo XIX, que muchos historiadores han utilizado para identificar al siglo XIX, es la palabra del progreso. Se dice muchas veces el siglo XIX es el siglo del progreso. Y en términos de antropología y de otras ciencias sociales, el siglo XIX es el siglo en el cual surge esa idea de progreso, que luego se va a llamar evolución, ¿no? Donde se organizan los fenómenos sociales, se organizan las colectividades de acuerdo a un grado creciente de complejidad, ¿no? Al comienzo muy simples, al final muy complejo, y se piensa que esta secuencia es una secuencia por la cual tienen que pasar todas las sociedades, y donde finalmente la manera de medir las sociedades y de analizar las sociedades es siempre desde la sociedad que se concibe a sí misma como la más desarrollada. Esta idea del progreso como algo, como decimos en antropología, unilineal, como teleológico, como algo que tiene una meta ya conocida, ¿no? El telos de la sociedad moderna. En esa época no se dice todavía moderna, pero se dice sociedad industrializada o algo así, ¿no? Industrial, urbana, alfabetizada, que se basa en la ciencia, que tiene un sistema escolar, es decir, ese tipo de sociedad. Y esa forma de pensar, uno dice, todo cuando estudiamos antropología, criticamos terriblemente a los del siglo XIX. Luego cuando vemos, por ejemplo, los planes de desarrollo nacional, en casi todos los países, son exactamente los mismos. Ni siquiera hay que ir a los grandes programas de desarrollo internacionales, sino al interior del país, ¿no? Porque sí hay una idea de que en realidad la parte desarrollada pues es el altiplano, ¿no? Y se mide en muchos indicadores todo lo demás, lo que les falta para ser como, digamos, la sociedad en el Distrito Federal o algunos núcleos urbanos como Guadalajara o Monterrey. Esa es la parte como los demás deberían ser de alguna manera, y los programas de desarrollo miden los kilómetros de carreteras asfaltadas, o los números de computadoras o de teléfonos celulares, o de los pacientes atendidos por el IMSS o lo que sea, siempre en términos de algo que ya existe de alguna forma y hacia lo cual lo demás debería ir. Uso ese ejemplo justamente para no decir que simplemente se puede ver el tema en términos de bien y mal, ¿no?
sino que tenemos una idea que tiene cierta base para pensarse, pero que normalmente aplicamos a los fenómenos y donde existe una línea de desarrollo. ¿Quién duda, digamos, en la vida cotidiana, que los Estados Unidos son el modelo de desarrollo? Claro, cuando uno conoce los Estados Unidos, uno ve que es muy diferente la vida en la ciudad de Nueva York que en un campamento de trabajadores agrícolas en California, ¿no? Pero obviamente uno no piensa en los trabajadores migrantes, uno piensa en cierta parte de los Estados Unidos, la que aparece en la televisión, por ejemplo. Es decir, hay la idea del progreso, la idea del desarrollo, que se traduce también después en las vidas individuales, donde se usa la misma palabra, ¿no? La gente quiere progresar, todos queremos progresar. ¿Y qué significa progresar? Pues seguir una línea, ¿no? De cambiarse de barrio en la ciudad, de aumentar el número de metros cuadrados de la casa en la que uno vive, el tamaño del coche. Es decir, es una línea también en la cual se piensa el progreso individual. Entonces me parece que esos dos elementos que en el siglo XIX tienen cierta razón de ser, porque eran intentos de entender por primera vez colectividades, para entender por primera vez que la realidad social no existe, sino que está en proceso permanente, cosa que luego se quería decir con progreso y con evolución, que estas ideas ahora utilizadas hoy se convierten en una especie de bloqueo de pensar la realidad como multiforme, como multilineal, como abierta, como no cerrada ya con modelos que solamente se tienen que alcanzar y donde se usa el modelo ya existente para medir lo que es en términos de lo que le falta para hacer que es el telos de este proceso. Gustavo Esteva ha sido uno de los que más han difundido esa cita del presidente norteamericano Truman, cuando en 1949 por primera vez dividió el mundo en un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado. Él dice en algunos de sus textos, en ese año yo me convertí, dice Gustavo Esteva, en subdesarrollado, ¿no? Es decir, porque ahí se empezó a dividir el mundo en uno que ya está más o menos como debe estar, además con la euforia de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, con la euforia de haber formulado en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahora a los demás que todavía no, simplemente lo que les falta para hacer como esto. Entonces, esa idea que impregna todos los programas de desarrollo a nivel internacional, a nivel nacional, que impregna el pensar la historia propia, en la proyección de la historia propia en términos del progresar individual como unilineal, como dirigido por un modelo y no por muchos modelos o por muchas vías de crear modelos. Me parece que es algo que tenemos que pensar, porque es algo que marca nuestra forma de pensar, y si queremos pensar incluso científicamente, sociocientíficamente alternativas, pues todos somos hijos de la ideología de un tiempo y tenemos que analizar una y otra vez esos modelos de pensar que además todos usamos cuando no somos científicos, ¿no? Es decir, cuando somos gente común y corriente, que es de lo que somos también todos